Muy bien, mis queridos amigos, que tengan un buen sábado, un buen domingo, un buen día. Estamos cerca a un evento en que hay que orientarnos y orientar a los católicos. Yo francamente me han llamado muchas personas a preguntarme, ¿y usted por quién va a votar? ¿Y usted con qué criterio va a votar? Pues yo tengo que votar con un criterio cristiano, ¿no es cierto? Si soy católico o soy evangélico, soy cristiano, católico, evangélico, pues tengo que votar con un criterio cristiano. Primero, nosotros estamos en favor de la vida. Nosotros no podemos votar por ninguna persona que apoye el aborto, aunque sea selectivamente el que aprobó la Corte Constitucional. Nosotros no somos asesinos selectivos, de que en tal caso y en tal caso y en tal caso, sí. Uno se asoma por algunos sectores de Bogotá y hay 50, 100 clínicas de aborto, es decir, abusando de la ley han hecho más abortos de los que entre comillas, porque la ley no puede autorizar la muerte y el asesinato, de modo que nosotros no somos asesinos selectivos. Hay unos candidatos que dicen, no, es lo que la ley dice, eso está bien. Pues está muy mal, porque parte de la ira de Dios en muchos países, y perdónenme lo que les voy a decir, por ejemplo en Chile, antes de la señora Bachelet hubo unos terremotos en la época en que ella salía, que cuando ella llegó hubo 70 terremotos. Como una médica que debe defender la vida, pediatra, es abortista, no tiene sentido. Y aquí todos los candidatos, menos uno, son abortistas. Y nosotros no aprobamos el asesinato selectivo, ¿no? No es posible para un cristiano. Y yo creo que esas cosas atraen la cólera de Dios. Entonces me preguntan, usted como católico, ¿qué va a hacer? Le dije, pues no, yo voy a votar por el señor Zuluaga, que no es abortista, que fue declarado el mejor ministro en América Latina en su época, el mejor alcalde cuando fue alcalde, que es sobrino de un obispo, que es católico y que es un hombre recto y correcto. De manera que ese es mi criterio, ¿no? Si quiere votar en blanco, vote en blanco, pero no vote por ningún candidato que sea abortista, porque se vuelve cómplice de un crimen, de un asesinato, ¿sí? Y responderá delante de Dios por todos los abortos que ese personaje aprobó. De manera que no es que no me quiera meter en política, tengo todo el derecho como ciudadano, tengo cédula de ciudadanía, como cuando el obispo opina de política, la gente dice, ay, ¿cómo la iglesia se mete en política? ¿Y por qué la iglesia no tiene derecho? Cuéntenme. ¿Y por qué el obispo que tiene cédula y que tiene criterio moral y que tiene que orientar moralmente a las ovejas, porque es pastor, puede opinar? Yo leí en estos días una carta de un obispo anglicano, Merino Botero, sobre el presidente de la República. Me pareció muy atinada la carta, muy acertada de este obispo anglicano. Tiene un criterio muy bien definido este señor. Me pareció excelente la carta del obispo Merino Botero, se la recomiendo, sobre el señor presidente. De manera que, por favor, no vayan a votar por abortistas. Yo el único que veo de todos los candidatos es este, ¿sí? El señor Zulaga, no veo otro. Todos han declarado que la parte legal, por ahí se van. Inclusive una periodista que yo admiro y que quiero mucho, la leo con mucha frecuencia, un día se declaró católica y abortista. No se puede ser católico y abortista. No se puede ser santo y asesino. Entonces no es santo. Entonces no es católico. ¿Sí? No se puede ser incongruente, incoherente, inconsecuente. No, que es parte de esa esquizofrenia espiritual que el país maneja. Hasta ahí, la parte política, me han llamado, me han preguntado y la quiero resolver desde aquí, precisamente para que la gente, los católicos cristianos y los evangélicos cristianos y los judíos que no son abortistas y los musulmanes que no son abortistas, todas las religiones monoteístas, judíos, musulmanes, cristianos, católicos, cristianos evangélicos y ortodoxos, no se metan con candidatos abortistas, por amor de Dios, por amor de Dios, por misericordia. Nosotros somos partidarios de la vida, y la vida
contaba una amiga mía que estuvo en el infierno, que tuvo unas revelaciones del cigoto, de cuando se fecundaba la criatura en el vientre de la madre, ¿no? Cuando llegaba y se juntaba el germen de Dios, aparecía en ese momento, nacía la vida y llegaba una luz desde afuera, que es el espíritu que Dios coloca en el momento en que se fecunda una criatura, ¿no es cierto? Con el semen, ¿sí? Y en la mujer. Y llega una lucecita ahí, y esa lucecita era la visión que tenía mi amiga, era el espíritu que Dios colocaba. De modo que las señoras no son dueñas de su cuerpo, no, porque el dueño es el marido, ella y Dios que colocó el espíritu ahí. O sea, antes de abortar, consúltele a Dios. Y resulta que aquí el libro de la Biblia dice que eso es una causal de muerte eterna, eterna. El doctor Augusto Hincapié, que era médico, psicólogo y psiquiatra, un hombre extraordinario, que Dios lo tenga en su gloria, me decía una vez que cuando hacía terapias de mujeres que habían abortado, nunca se perdonaban. Y cuando veían a un niño de 3, de 5, de 10, de 20 años, ¿no?, que era la edad que debería tener su hijo, generalmente les daban unas depresiones y unas crisis terribles hasta enloquecerse. Y decía que les costaba mucho perdonarse a sí mismo, y muchas veces, aunque hubiesen recibido el ministerio de la reconciliación y el perdón de Dios, porque Dios, como decía el Papa Francisco, todo lo perdona si usted se arrepiente, se convierte y se confiesa. Pero me decía Hincapié que nunca se sentían perdonadas, que era de las cosas más difíciles de sanar. Y me decía una amiga que es vidente de la Virgen, que ha tenido varias revelaciones. Una revelación era que veía unas sombras que pasaban. Y preguntó que qué era eso. Dijo, esos iban a ser abogados, médicos, constructores, obispos, ¿no?, intelectuales, escritores, pero los mataron antes de darles la oportunidad en el plan que Dios tenía para ellos. Me decía mi amiga, que veía las sombras que pasaban en muchas cosas. Mi amiga, que ha tenido muchas revelaciones, y que una vez venía en una de esas famosas manifestaciones que organizaba Pachito Santos con banderitas blancas por la paz, ¿no? Y venía en un bus, un Transmilenio, y vio pasar la manifestación, o en un bus, y le dijeron, piden paz para poder pecar en paz. Dijo, piden paz para poder pecar en paz. De modo que la paz es el nombre de la justicia, decía Pablo VI, la paz es el nombre de la justicia, no se puede hacer la paz sin hacer justicia, a punta de palabrería, porque seguiremos en guerra, y estamos en guerra de padres contra hijos, de hermanos contra hermanos. Estamos en una guerra incesante. Uno ve las cifras de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de todas las ciudades, ¿no? Los desafueros de las Bactrín, de la guerrilla, todas las atrocidades que se cometen diariamente en Colombia, asesinando, matando, seduciendo. Cada noticiero es una cosa macabra, espeluznante, a pesar de las mentiras que nos dan las estadísticas muchas veces de la reducción del crimen, cuando aumenta todos los días el crimen y la peligrosidad, porque el hombre anda sin Dios, ni rey, ni ley, como decía el poeta Silva. En Colombia cada día nos alejamos más de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y una conversión para evitar que muchas calamidades que se ciernen sobre Colombia, y escriban, que lo dije hoy, escriban por favor. Me pueden decir apocalíptico, sí soy apocalíptico porque creo en los 8000 versículos de la Biblia del Apocalipsis, tengo que creer en la Biblia, creo en las profecías de esta señora maravillosa que se llama la Virgen María, cuyo mes estamos celebrando, y creo que en Pentecostés
el 8 de junio, que voy a estar con el padre Alfredo Campo, este famoso sacerdote que tiene ese don de sanación y liberación tan grande, y con Iván Gutiérrez, ustedes lo han visto aquí en el canal, porque le pasan cosas malas a la gente buena. Vamos a estar los tres en Pentecostés, el 8 de junio, en Belén pueden conseguir las escarapelas, y vamos a estar en el Salón de María Santificadora que nos prestaron muy amablemente, o nos alquilaron, para que estemos juntos en Pentecostés. Y este domingo seguiremos la secuencia de sanación interior que tiene 10 etapas con nuestra amiga Beatriz Hincapié, que viene de Manizales. Entonces, en este domingo es sanación de padres e hijos, la relación entre padres e hijos. Trate de llevar a los hijos, no los presione, no los empuje, no los manipule, ¿sí? No los obligue. Ya no se puede obligar a los jóvenes, pero de todas maneras trate de llevarlos, insinúeles, invítelos, sin cantaleta, ¿no es cierto? Cuando cantaleteamos tanto a un hijo, lo vacunamos contra Dios o lo vacunamos contra la fe. Hay que darle la fe con amor. La fe no se debe obligar, la fe no es obligada. La fe, decía San Bernardo, que la fe debe ser infundida y no obligada, decía San Bernardo de Claraval. De modo que este domingo tendremos a Beatriz Hincapié, esa maravillosa señora que ha escrito todos esos libros tan lindos de sanación interior que el Espíritu Santo le ha venido revelando. Va a estar con nosotros allá en Belén este domingo. Y en ese seminario que continúa después de la sanación del vientre materno, viene la sanación de padres e hijos. Ya lleva tres capítulos que hemos estado examinando toda la sanación interior, muchas lágrimas, mucha sanación. Y en Pentecostés estaremos con Iván Gutiérrez, con el padre Alfredo Campo, orando. Vamos a hacer charlas breves, charlas cortas y más tiempo de oración. A Iván le gusta mucho orar por la familia. El padre Alfredito pues tiene ese don de sanación y liberación. Yo soy un beneficiario en la fiesta de la Virgen María el año pasado, que nosotros celebramos antes del 8, el 7 de septiembre. El Señor me sanó unas cosas que tenía en el corazón, unas dificultades, unos problemas, y tengo los Holter, el anterior y el de después, porque Jesús está vivo y Jesús está sanando. Hay dos episodios maravillosos del siglo XX y dos episodios a los que me quiero referir hoy. Uno, la efusión del Espíritu Santo profetizada por Joel, que comienza en Pentecostés, ¿no? Al final de la Pascua, que es el periodo más largo de la Iglesia, porque es más largo que la Cuaresma, más largo que el Adviento, el periodo de los 50 días de la Pascua. Viene Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, ¿no? El surgimiento de la Iglesia a través de Pentecostés. Aunque la Iglesia, le oí decir yo a un maravilloso carmelita, nace del costado de Cristo, pero recibe su alma en Pentecostés, recibe su fuerza, su vitalidad en Pentecostés. Y realmente la persona que fue iglesia durante 50 días de esta Pascua fue la Virgen María, que era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Durante 50 días, desde la cruz hasta Pentecostés, la iglesia es la Virgen María. Curioso, ¿no es cierto? Porque es la única que tiene la plenitud del Espíritu Santo esos 50 días. Después el Espíritu Santo se derrama y empieza el ímpetu, la fuerza de Dios en la iglesia, y se convierte en 3.000, se convierte en 5.000, y empiezan las grandes persecuciones contra la iglesia, porque el demonio empieza a ver que su obra, a través de los paganos y de los dioses de Roma y de los dioses de los fenicios y de los egipcios, se va destruyendo. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
El fenómeno del nacimiento de la iglesia en Pentecostés es un fenómeno único en la historia de las religiones. Cuando yo asistía al foro de religiones monoteístas hace algunos años, promovido por una universidad española y por la Universidad Sergio Arboleda, le mando un abrazo a mis amigos de la Sergio Arboleda, a Gabriel Melo, a Rodrigo Noguera. Cuando yo asistía a ese foro, le decía yo precisamente al rabino Gurevich, que representaba a los judíos en ese foro, le decía que la iglesia, Dios demostró que esa era la iglesia verdadera con el Pentecostés, sobre todo con el Pentecostés, porque Jesús hizo una promesa, dijo, harán las cosas que yo hago y mayores aún. Mire, y empieza a surgir algo, un fenómeno único en la historia de las religiones, un fenómeno en donde las comunidades se juntan y todos lo tienen en común, nadie llama suyos a los bienes, tienen un solo corazón y un solo espíritu. La gente vende los bienes y los entrega, comparten todo y nadie pasa necesidad. Un verdadero cristianismo, no un cristianismo pobre, hirsuto y feo, a veces degradado como el que tenemos hoy, que dice el libro del Apocalipsis, tienen nombre de vivo, o sea, nombre de católico, cristiano, pero están muertos. Dice, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Y para certificar eso, para certificar que es una iglesia verdadera y que fundó, las promesas que Jesús hizo empiezan a cumplirse. Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios. Y surgen los grandes exorcistas, San Ignacio de Antioquía, San Cipriano, ¿no? Y empiezan a echar demonios, empiezan a abolir todos esos cultos, el culto del emperador, el culto a la diosa Astarte, el culto de los dioses egipcios, fenicios, romanos, griegos, la mitología griega, todo eso se empieza a derrumbar frente a un cristianismo que crece vertiginosamente porque atrapa a la gente, porque los apóstoles los acompañaban las señales de Jesús. Nunca habían visto en ninguna parte, en religiones más antiguas, como el brahmanismo, como el budismo, nunca habían visto resucitar los muertos, sanar los ciegos, los paralíticos, como nosotros lo hemos visto y como a nosotros nos sucede con mucha frecuencia. El padre Darío de Tancuri resucitó una niña muerta en República Dominicana. Monseñor Alfonso Uribe oró por una niña que le creció un pie de 12 centímetros. Eso no lo hacen ni los comunistas, ni los ateos, ni los escépticos, ni los positivistas, ¿no? Y menos los partidarios de Satanás, los partidarios del aborto, por ejemplo, ¿no? Porque el padre de la mentira, que es mentiroso, homicida, asesino, desde el principio es Satanás. Entonces, yo veo que es que hay muchos políticos que son como hijos de Satanás, porque son partidarios del aborto, ¿sí? Y del crimen. Las guerras, por ejemplo, todas son, decía Juan Pablo II, todas son de Satanás, ¿sí? Hasta los errores que cometimos los cristianos en las cruzadas, eso era de Satanás, nos dejamos arrastrar, nos equivocamos, gracias a Dios que el Papa pidió perdón por eso, somos la única religión capaz de pedir perdón. Increíble, pero a lo largo de la historia uno ve las evidencias de lo que Jesús hizo, hecho ya por los discípulos, por los apóstoles, por los carismáticos, por los santos, ¿no? Y empieza uno a ver cosas maravillosas. Un santo como San Vicente Ferrer haciendo unos milagros espectaculares, resucitando los muertos. San Francisco Javier resucita muertos. Y uno ve cómo San Juan Bosco desde su bolsillo multiplica las castañas que lleva en su bolsillo, lleva 4 o 5 castañas y les reparte a 200 o 300 muchachos. Uno ve la multiplicación de los panes y los peces como me tocó a mí, y pregúntenle a Monseñor Talavera, que es un obispo en México, cómo en 16 tamales en una olla comen más de 300 personas y los 16 tamales quedan en la olla. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Y uno ve la transformación de personas como la Madre Teresa de Calcuta, que vive en una linda comunidad de Loreto, que cuida a niñas, tienen derecho las niñas estratos 5 y 6 a que las eduquen también.
y se sale de ahí a las calles de una de las ciudades más pobres del mundo, donde uno se tropieza con los cadáveres de las personas que se mueren de hambre, a cuidar a la gente más pobre, más miserable, más fea, más sucia, más degradada humanamente, a cuidarlas. Y cómo esa comunidad crece a 5.000 o 6.000 monjas y cuidan 20 millones de personas. Ve uno personajes como la Madre Teresa, porque el Espíritu Santo va santificando, va llenando y va impulsando con la fuerza de Dios, el ímpetu de Dios. Entonces la iglesia primitiva se desarrolla a una velocidad impresionante, ¿no? Llegan los milagros por todas partes, cosas que no habían visto, no las habían visto antes en ninguna religión, y se siguen sucediendo ahora también. El 8 de junio ustedes lo van a ver en Pentecostés, cuando nosotros nos reunamos con el Padre Alfredo, y les contaba que yo fui beneficiario de una oración de él que me sanó el corazón. Cuando nos reunamos con el Padre Alfredito y con Iván Gutiérrez van a ver lágrimas y sanaciones y milagros, porque es que el Espíritu Santo está ahí en la iglesia. Y uno lo ve en la iglesia católica y lo ve también en las iglesias evangélicas, porque ellos creen, estas señales acompañarán a los que crean, dijo Jesús, ¿sí? Pero no son las señales del mal y el malo, que están sucediendo también por todas partes, porque el demonio parece que fuera desatado nuevamente. Al final de los días, como dice el libro del Apocalipsis, que se abrirán las puertas del infierno y saldrán todos los demonios y cercarán el campamento de los santos, que es la iglesia y la ciudad amada, en estos tiempos apocalípticos tan horrorosos, donde uno ve esa decadencia moral, porque abandonaron a Cristo y perdieron la presencia del Espíritu Santo. Y ya hasta los pastores no tienen capacidad de discernir a veces entre lo bueno y lo malo, como dice la profecía de San Nilo. Y el Espíritu Santo empieza a suscitar profetas, como Jesucristo profetizó la destrucción de Jerusalén. Uno lee las profecías del Padre Pío, de San Juan Bosco, de San Nilo, por ejemplo, las que yo escribí, más de 50 o 40 profecías en este libro de profecías asombrosas. Escribí muchas profecías de santos donde está exactamente lo que está pasando y lo que viene. Y lo que viene, el don de profecía. Jesús, y la Biblia dice, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Entonces los únicos que tenemos profetas buenos somos nosotros, porque las profecías de los yogis y de los mayas y de los brujos y de los satanistas, eso no se cumple, porque el demonio es el padre de la mentira, mentiroso, homicida. Es el papá de los asesinos, de los pandilleros, de los abortistas, de todo eso, ¿sí? De manera que las profecías es otro don, otro carisma, el don de sanación. Los carismáticos de la Polinesia han resucitado 6 muertos. Dígame, ¿en qué otra religión sucede eso? Mi amigo, el padre José del Carmen López, y les cuento a mis queridos hermanos y familiares, los jesuitas, porque yo soy de esa familia de colegio y de universidad. El padre López, un jesuita, resucitó un muerto en Palermo, en la clínica Palermo de Bogotá, hace años. Y uno ve figuras colosales en la iglesia como San Pedro Claver, este jesuita que bautiza 300.000 personas. Se mete en esos barcos hediondos, ¿sí? Con gente que había viajado 6 meses metidos en unos fosos en los barcos, cómo serían los olores, las enfermedades y las cosas tan terribles, y este santo, esclavo de los esclavos, por amor a Jesucristo, con el ímpetu y la fuerza del Espíritu Santo, es capaz de bautizar 300.000 personas. Uno ve a San Luis Beltrán, este santo maravilloso, que estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta con dones carismáticos como hablar en español y que los indígenas le entendieran en su propio idioma. Eso solo se ve en el cristianismo y especialmente en la Iglesia Católica, porque el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Pero uno ve la virtud y la santidad en la Madre Laura, en esa cosa colosal que se metió con los indígenas y con los negros,
y hubo esa transformación porque nadie se ocupaba de ellos, porque los consideraban unos seres de tercera, despreciables, ¿no? Y ella se le midió a eso. Se le midió a eso sufriendo tantas persecuciones, tantas calumnias, tantos ataques del demonio como le ha tocado vivir a estos abnegados y a estos sufridos santos. La Madre Laura con esos milagros tan espectaculares cuando llega a esa región donde encuentra un cultivo de maíz invadido por las langostas y le dicen, oiga, ese Dios suyo, hermana, es un Dios malo porque mire las langostas y las langostas se están comiendo el maíz. Y ella le dijo, no, el Dios mío es un Dios santo, un Dios bueno, que los ama mucho. Yo le voy a pedir que saque las langostas y mañana no habrá langostas. Algo así fue la historia. Y la Madre Laura va esa noche al Santísimo y con su estilo paisa y su fe tan grande y esa forma de retar a Dios, le dice, Señor, mira, es tu honor, no es el mío, yo les prometí que se iban las langostas, tienes que sacarlas. Pues al otro día no había langostas, ¿no? La Madre Laura, las cosas tan maravillosas que hizo, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. El problema de ustedes y de nosotros los católicos es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, es que ni siquiera lo hemos leído. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Tenemos un Dios bombero, un Dios para apagar incendios, ¿no? Y esa es una de las razones que yo no soy capaz de votar por ningún candidato, excepto por el único que es católico. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El otro día que un judío hacía una investigación de la Iglesia Católica, dijo, pues yo no he visto un lugar o una institución, ¿no?, donde hubiese tantas organizaciones de ayuda, de apoyo, de estudio. Los hermanos Camilos con sus hospitales, aquí manejan lo del cáncer en Bogotá, los hermanos de San Juan de Dios con los hospitales por todas partes, aquí está San Rafael, las universidades, Santo Tomás, la Javeriana, por todas partes del mundo, las monjitas que tienen 400 asilos en América Latina, una sola comunidad, y se sostienen por la fe. Los salesianos con los niños que recogidos de la calle, los gamines y todos, que han educado millones de niños, ¿no? Y usted ve las monjitas que sostienen 7 países del África donde los políticos son tan corruptos como los nuestros, o a veces peor, donde todo se pierde, donde todo se lo roban en el África. Y la salud, la salud que hay, la educación que hay, todo, son monjas que educan a esa gente. Cientos de comunidades de religiosas, como las vicentinas, que son más de 40.000 y que en Colombia tienen 170 proyectos sociales. La iglesia que solamente en Bogotá tiene 800 proyectos sociales, ¿no? Miles, millones de proyectos. Y el judío decía, yo no he visto una institución con tantas cosas. Los que cuidan los leprosos, los que cuidan los niños, los que cuidan el asilo de San Rafael de Bucaramanga con los ancianitos, y uno dice, son miles de instituciones. Pero eso sí, cuando se equivoca un cura se le viene el aluvión encima, pues la tempestad, ¿no? Se viene pues desde la montaña la luz de nieve y de críticas y la televisión y todo el mundo, porque 2 o 3 curas o 10 o 100 se han equivocado. Y hay miles acertando, pero de eso no se habla, ¿no? Es la maldad, ¿no? Es que la maldad empiezan a magnificar los defectos y los errores de los seres humanos, porque es que Jesús dijo que el trigo crecía con la cizaña, y la iglesia tiene mucho trigo y tiene cizaña, y dentro de cada uno de nosotros, ¿qué es el trigo y la cizaña? ¿O usted es santo? ¿Sí? Santo o ángel, ¿sí? Y tiene derecho para erigirse en juez. Y la iglesia tiene, este judío hizo un estudio serio, son miles de instituciones ayudando a la gente,
apoyando a la gente. Uno ve España en esa crisis económica, Cáritas Internacional, 2 millones de almuerzos diarios en España, de una entidad de la iglesia, ¿sí?, que viene de Cáritas Internacional, increíble. Hay 2 millones de españoles que comen por la iglesia, por las donaciones suyas, o mías, o de cualquiera de nosotros, o las moneditas o los centavos que damos en esa forma tan tacaña a veces, los colombianos, porque los alemanes son muy generosos, los norteamericanos generosos, los suizos, y llegan millones de dólares a Colombia, a instituciones de Europa que nos ayudan en muchas obras sociales. Nos han construido centenares de templos en América Latina, ¿no? Y vemos uno ancianatos, orfanatos, una cantidad de obras sociales impresionante, porque es la caridad que cubre multitud de pecados, y es la iglesia la que tiene eso. Y además, decía el judío, hay una cosa muy curiosa: la iglesia sostiene el 40 o el 50% del arte en el mundo. 160 iglesias en Florencia que son obras de arte. Todo lo que hay dentro del Vaticano que es una obra de arte. Y el arte para alabar a Dios por todas partes del mundo. Esa iglesia de Burgos en España, a la Basílica de Santiago, ¿no?, en Santiago de Compostela, y ve uno todo Roma, todo lo de Bernini, todas esas cosas tan hermosas, las iglesias de Alemania, todas esas cosas, todas esas ornamentaciones y todas esas obras de arte y pinturas, la iglesia las sostiene durante siglos. La iglesia transmitió la cultura griega durante siglos a través de los monjes, y pasó la Biblia durante siglos y la tradujo. Monjes contemplativos, monjes que se comen una vez al día y oran por usted y oran por mí, y que Pablo VI lo llamaba los pararrayos de Dios. Papas santos como Juan Pablo, como Juan XXIII y Pablo VI, que sufrió tanto. Ahora, tantas monjas abnegadas que han renunciado a la maternidad, que han renunciado a ser madres, que han renunciado a la herencia, que han renunciado a la familia, y que se someten a una regla y a una disciplina para servirle a ustedes y a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras familias y a la sociedad. ¿En dónde hay eso? ¿Será que en los canales de televisión se presenta eso? ¿O será que usted es tan generoso que usted sostiene a uno o dos ancianos o a un niño? ¿Sí? Eso sí, somos unos feroces lobos para criticar al pobre cura o a la pobre monja que metió las patas, porque es pecador también, y el trigo crece con la cizaña, y también tiene carne, tiene pasiones, y también el demonio lo chuza, y lo chuza más precisamente porque está en la fe, y es una presa que ha perdido y la quiere recobrar el demonio. Pero la iglesia sigue siendo santa a pesar de las arrugas, de los defectos, de las manchas. O ustedes, los que no son católicos y cristianos, han generado una Madre Teresa por ahí, o un Francisco de Asís, o un San Juan Bosco, con esos millones de niños y los talleres que manejan los salesianos. Un abrazo para estos admirables sacerdotes que creo que le dan mercados a 10.000 o 20.000 personas todos los meses en Bogotá. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Pues fuera de criticar, ¿no?, de lanzar dardos y rayos y centellas contra la iglesia, ¿qué hace? Es que es la iglesia de Cristo, y ha sobrevivido 2000 años y va a sobrevivir porque tiene las promesas de Cristo. En cambio, la mayoría de los paganos, ateos, agnósticos, que disparan tanto y que escupen tanto veneno, pues no van a sobrevivir. La Biblia dice que van a desaparecer 2/3 partes de la humanidad. Estamos cerca de la guerra. Después de la guerra vendrá la falsa paz. Después vendrá el gobierno mundial. Después vendrá la gran tribulación. Después vendrá cielos nuevos y tierra nueva. El día de Pentecostés del Espíritu Santo les voy a contar unos informes sobre eso. Pero si se quiere enterar, en el libro de profecías asombrosas está el gobierno mundial, los comisarios del pueblo, la persecución última. De manera que la iglesia es la iglesia de Cristo, y es la única iglesia, porque es la única iglesia donde hay resurrecciones, donde hay sanaciones, donde hay milagros.
donde hay comunidades, donde la gente comparte todo, como los carismáticos de Estados Unidos, 30.000 carismáticos que entregan todos sus bienes y viven en comunidad, y tienen profetas, y tienen sanaciones, y tienen milagros. Las comunidades religiosas que son miles, sirviéndole a la gente, renunciando a todo, a la familia, a la herencia, a muchas cosas, lo que hace un salesiano, un jesuita, un franciscano, un dominico. Para todos va mi admiración, mi abrazo. Hay muchos de ellos equivocados, hay unas corrientes teológicas atroces, la cizaña se ha metido muy duro en la iglesia, pero está profetizado también. La Virgen dijo en la Salet, la reina de las profecías, otra imagen admirable de Dios, 100.000 apariciones en 400 lugares. ¿En qué otra religión no sucede eso? La Virgen María. No se está apareciendo ni Lutero, ni Buda, ni Mahoma, ni Connie Méndez, ni el Strauss, ni la Bruja del Ocho. Ninguno se está apareciendo. Se está apareciendo la Virgen María. Y está llorando sangre en muchos lugares, y tiene muy buenas razones para llorar sangre la Rosa Mística, la patrona de los sacerdotes. Tiene buenas razones, porque hay una inmensa crisis en los sacerdotes. Es el ataque final, es el embate final del demonio contra la iglesia. Por eso las imágenes lloran con ADN, con sangre, y llora sangre en el Chocó hace unos años, sangre con ADN. Había una bacterióloga ese día allá en el pueblo de Chocó, lloró sangre en Rusia, lloró sangre en la India, llovió sangre, y en Colombia. Y Dios manifestándose de tantas maneras al mundo. Esta señora, nuestra Madre admirable, como le dicen los ángeles a la Virgen, lanzando advertencias y profecías por el mundo entero sobre lo que viene, y no le queremos creer, obstinados, ¿no?, en que no pasa nada, que no va a pasar nada, dándole un contentillo a la gente, unas falsas ilusiones y unas falsas esperanzas. No, deben dar la esperanza de que habrá cielos nuevos y tierra nueva, de que el mundo será perfecto y será bueno, que habrá una nueva creación. Esa esperanza sí désela a la gente, pero la esperanza de que todo va a seguir igual, seguiremos igual de perversos. Entre en las páginas de internet y verá la podredumbre de los jóvenes, de los niños, del mundo, algo inimaginable, ¿sí? Vea las estadísticas de los crímenes, las amenazas de guerra, todo lo que estamos viviendo. Y la gente está feliz viviendo en la alcantarilla, feliz, y quieren que siga igual. Y cuando uno les dice que esto va a cambiar, no, que sigamos igual. No, va a cambiar. Y va a cambiar de una forma drástica, de una forma difícil, dura. Pero va a cambiar porque el mundo necesita esa purificación, la necesitamos todos. Y Dios vendrá con su espíritu y hará una nueva creación, porque el Apocalipsis es cielos nuevos y tierra nueva, ahí termina. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Yo no creo que todos estos santos, místicos, profetas y las 100.000 apariciones de la Virgen sean mentiras, perdóneme. A usted, curita y monjita y obispo, no creo que esto sea mentira. Y este es un 5% de lo que he podido publicar. Profecías fantásticas, y no hay una página mía fuera del prólogo. Todo es Ana María Taigi, la Beata, San Juan Bosco, el Padre Pío, ¿no?, la sirvientica de París, la Brotó, María Julia Yagení, todos místicos, Teresa Neumann, Ana Catalina Emmerich. ¿Y les vamos a decir mentirosos? No, al Espíritu Santo no le vaya a decir mentiroso, por favor. Pero nos atrevemos a que nuestra opinión priva sobre lo que el Espíritu Santo le ha dicho a estos santos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo no tengo dudas, es decir, yo no necesito fe,
porque tengo una certeza absoluta. Uno no es sino rastrear la historia y rastrear los acontecimientos para saber que Cristo fundó esa iglesia y que está vivo. Porque si no, la gente no haría milagros, si no, la gente no profetizaría y acertaría, como han acertado todos los santos. Hay que usar esto, ¿no? ¿Sí? Como dicen los campesinos de mi tierra, las entendederas, pues no nos funcionan. Y nos cerramos en los apegos al mundo y no pensamos en el más allá. Y la iglesia nos enseña que hay un más allá feliz para el que cree y para el que vive. Y que hay un más allá atroz y espantoso para el que no cree y para el que se niega a vivir. El Papa Benedicto, tan inteligente, tan profundo y tan santo, decía que estamos predicando lo penúltimo y no lo último. Entonces no predicamos ni sobre el juicio, ni sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre la muerte, sobre el cielo. No predicamos. Sobre las postrimerías, sobre el fin de los tiempos, no predicamos, no asusten a la gente. Nos pasa lo de la época del profeta Jeremías, no nos profetices desgracias, y Jeremías les decía, ustedes han incumplido la alianza, la ley, van a ir al destierro, no nos profetices desgracias, profetízanos cosas buenas. Pues yo les profetizo cosas muy buenas, pero después al final, si usted vive la palabra de Dios y la obedece, va a recibir el Espíritu Santo. Vaya a Pentecostés el 8 de junio, está Iván Gutiérrez, el Padre Alfredo, estoy yo, vamos a orar, va a ver el Señor, se va a manifestar, les prometo. El Señor nunca me deja defraudado ni confundido, se va a manifestar como se manifiesta allá en Belén, donde los pies crecen, donde la gente se sana, donde se restauran muchas familias, donde mucha gente que se iba a suicidar alcanza la paz y consigue la reconciliación, porque es Cristo sanador, liberador, Cristo bueno, para el que cree, para el que obedece. Y el que no cree y no obedece, el que se obstina en el mal, pues cada uno recibe su paga, ¿no es cierto? Su justo paga, su salario. Dios es un Dios retributivo, dice Jeremías. Le ofrece a usted el amor, le ofrece la paz, le ofrece todo, si usted obedece, porque Dios es Padre, porque Dios es Creador, porque Dios es dueño de toda la creación, y le ofrece lo mejor, le ofrece participar de su divinidad. Y encima de eso nos deja una madre. Cuando Jesús dice no los dejaré huérfanos, quiere decir les voy a dejar un padre y una madre, y les voy a regalar mi amor, mi Espíritu Santo, y les voy a dejar a mi madre que se aparece 100.000 veces. Yo, esta señora de la Salet, 1846, la Virgen de la Salet, la Dame que pleure, la mujer que llora, es una aparición que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías. ¿Por qué no las creen? Ahí está todo. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, los libros malos abundarán en la tierra, entre una librería y verá, pues, que el control mental, que el pensamiento positivo, que la actitud mental positiva, que el eneagrama, que la metafísica, que el yoga, que el método Silva, que todo eso, la Virgen lo anunció, y lo anunció la Biblia. La Salet, la reina de las profecías, otra bendición que Dios nos dio, su madre bendita y santa, nos la dejó como madre, la omnipotencia suplicante, la que ha detenido la cólera de Dios, de que nos habla San Pedro, nos habla San Juan en el Apocalipsis, nos habla Sofonías, nos habla... Uno no puede mutilar la Biblia, mire, toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Cuando a alguien le niegue el diablo, los ángeles, el infierno, el purgatorio, salga corriendo y póngase a orar por ese sacerdote. Cómprese un catecismo y ahí está la sana doctrina de la Iglesia. Ni el Papa puede cambiar la Biblia, no puede. El día que el Papa nos cambie, la Biblia debe ser falso, me imagino. O se equivocó, ¿no? Porque también se puede equivocar. De manera que hagámosle a la Biblia, oigamos la voz de Dios en este momento. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. Nos tocó el tiempo más duro de la historia y más difícil.
el tiempo de la apostasía, de la pérdida de la fe, anunciado por Jesús. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Lucas 18. ¿Habrá fe acaso? Y crecerá la iniquidad en toda la tierra. No es sino que entre en internet, en las redes sociales. Crecerá la iniquidad en toda la tierra, la maldad. Y eso es un mensaje de esperanza. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza y se acerca su liberación. Y no crean que Dios no nos ha dado misericordia. 100.000 apariciones son mucha misericordia. Imágenes que lloran son mucha misericordia. Renovación carismática con sanaciones y milagros y todo, es mucha misericordia. Profetas, todo, es mucha, muchísima misericordia de Dios. Pero llega el momento de la justicia. Santa Faustina Kowalska dijo, cuando termine el tiempo de la misericordia, comenzará el tiempo de la justicia. Y no hablemos de la justicia de Dios, por Dios, eso sí yo no le tengo miedo sino a eso, a la justicia de Dios. Le tengo un santo temor, es terrible. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.